Buenos días, profe. Hola Camila. Buenos días para los que van llegando. Buenos días, Buenos profe. días. Bueno chicos, buenos días para todos. Vamos a iniciar entonces de hoy la semana 7. Recordándoles que de esta guía ya llevamos una actividad que fue unas preguntitas que surgieron a partir de los conceptos de campo magnético, campo electromagnético y campo eléctrico y campo gravitacional, perdón, que es lo que estamos viendo, la relación entre esos dos campos. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una actividad que nos están proponiendo ahí en la guía. La voy a desarrollar aquí en clase, o sea, no es necesario dejar como elemento de sustentación, lo vamos a hacer entre todos. Pero antes de eso, vamos a hacer una pregunta previa. La actividad consiste en establecer qué fuerza es más grande, si la fuerza gravitacional o el campo gravitacional o la fuerza eléctrica. ¿Cuál de esas dos fuerzas tienen más injerencia en la materia? Entonces yo quisiera escuchar primero opiniones. ¿Cuál creen ustedes que es más fuerte o más relevante en cuanto a la materia? Por ejemplo, si ponemos a comparar un elemento cargado, si prima más la fuerza gravitacional de ese elemento o la fuerza eléctrica.
Estamos suponiendo la siguiente situación, dos esferas, una situación hipotética, dos esferas con cierta masa. ¿Qué es más fuerte, Profe, su fuerza eléctrica o su fuerza gravitacional entre ellas? profe, Dígame. yo creería que la fuerza eléctrica es más grande porque para que la gravitacional haga efecto necesitaríamos dimensiones de masa muy, muy grandes para Dimensiones que más. haya para poder, pues que exista una atracción entre esos dos objetos. Ujú. Pero con la eléctrica, pues es más fácil, entonces yo creo que es más fuerte la eléctrica. ¿Y te basas en qué argumento? Por ejemplo, ¿por qué dices que la fuerza gravitacional es más débil que la eléctrica? Profe, pues como le decía, Mm. para ver efectos de la fuerza gravitacional entre atracción de objetos, Ujú. necesitamos masas muy grandes, pero para la eléctrica, pues cualquier objeto que tenga cargas electromagnéticas se van a atraer. Ujú. Por ejemplo, la fuerza gravitacional de la Tierra se debe a la masa de la Tierra. ¿Es una masa pequeña o grande? Muy grandes. Exactamente, enormemente. Comparación de nosotros. A comparación de nosotros es gigantísima. Esa fuerza se debe a la masa. De hecho, la fuerza gravitacional, no sé si lo veríamos en las clases pasadas, la fuerza gravitacional está en relación a la masa de los cuerpos. Es decir, si hay dos planetas, supongamos que estos fueran dos planetas, esa fuerza dependería de una constante y la masa de cada planeta y su distancia elevada al cuadrado. Entonces estamos viendo que esa fuerza depende directamente de la masa de los cuerpos. En el caso de la Tierra, pues estamos hablando de una masa gigante, enorme. Mientras que la fuerza eléctrica se define de una forma muy similar, como la constante eléctrica, el producto de sus dos cargas y la distancia al cuadrado. Por ejemplo, cuando cargábamos, no sé si algunas veces les mostré el video, cuando cargábamos un elemento y acercábamos ese elemento cargaba unas bolitas de icopor, las bolitas de icopor empezaban a brincar, no sé si lo recuerdan. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Bien, esas bolitas de icopor, miremos que esas bolitas tienen una masa muy pequeñita, exageradamente pequeñita. Y ahí en ese caso, ¿qué fuerza era más influyente, la eléctrica o la gravitacional? La eléctrica. La eléctrica. Bueno, entonces vamos a mirar a ver si eso es cierto. Ahí nos proponen un ejercicio en donde tenemos que comparar estas dos fuerzas en dos elementos eléctricos muy comunes en la naturaleza. Ponen a comparar un protón, que es de carga positiva, con un electrón, que es de carga negativa. Entonces vamos a comparar la fuerza tanto gravitacional como eléctrica de los dos y en el mundo atómico, entonces, ¿cuál sería la fuerza de mayor influencia? ¿Si la eléctrica o la gravitacional? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Voy aquí primero a compartirles para que se vayan contextualizando. Entonces nos están dando los siguientes datos. La separación media entre el electrón y el protón en este átomo dicen que es de 5.3 por 10 a la menos 11. Recordemos que en notación científica este por 10 a la menos 11 significa 11 ceros hacia la izquierda. Metros. La carga del electrón, me están diciendo que la carga del negativa es de 1.6 por 10 a la menos 19 y la del protón es la misma, pero en sentido positivo. Mientras que la masa del electrón es esta, 9.11 por 10 a la menos 31, y la masa del protón es 1.67 por 10 a la menos 27. ¿Listo? Entonces ahí hay que responder después unas preguntitas. Esa preguntita la vamos a dejar entonces como tareita después de que yo explique esto. ¿Cuál entonces es la fuerza más influyente? Si la fuerza electrostática o la fuerza gravitacional, de acuerdo a lo que vamos a resolver aquí. ¿Listo? Entonces, primero vamos entonces a resolver la fuerza eléctrica entre esos dos elementos. Entonces, la fuerza eléctrica, según la definición de Coulomb, es constante por carga 1 por carga 2 dividido la distancia entre el protón y el electrón elevado al cuadrado. Esa fuerza eléctrica, por ya no sirve, esa fuerza eléctrica, un poco, miramos a ver si este sí da, sí, tiene un poquito más.
Esa fuerza eléctrica, entonces esa constante, según la constante de Coulomb, es 9 por 10 a la 9. Entonces ahí ya me están hablando desde las cargas eléctricas. Voy aquí a compartir pantalla. Entonces me están hablando de las cargas eléctricas, tanto del protón como el electrón. Entonces, ¿qué valores de estos tendría que tomar? Profe, la carga. La carga. Entonces tengo que tomar la carga del electrón, la carga de el protón. Ambas miden 1.6. Lo que pasa es que una es negativa y la otra es positiva. Entonces me dicen que es 1.6 por 10 a la menos 19, que sería la del protón, por menos 1.6 por 10 a la 19, que sería la del electrón. Todo esto dividido la distancia que hay entre esos dos elementos, que es 5.3 por 10 a la 11. Estos datos los estoy tomando de la guía, listo. 5.3 por 10 a la menos 11 metros elevado al cuadrado. Listo. Entonces lo que estoy haciendo ahí es reemplazar estos valores. Recordemos que esta K es una constante, que es la constante que descubrió Coulomb. Yo antes ya había explicado un poquito al respecto de eso. Entonces, ¿cómo hacemos aquí en este caso? En este caso simplemente los números, vamos a multiplicar los números y los exponentes, luego los vamos a sumar. Es una multiplicación de exponentes. Entonces aquí sería 9 por 1.6 por 1.6. Voy aquí a la calculadora. 9 por 1.6 por 1.6. Eso dice que da 23.04. 23.04. Aquí como hay un negativo, entonces quedaría negativo, positivo, positivo. Entonces, ¿con qué signo quedaría toda esta expresión? Positivo. Menos por más por más. Ah, perdón, pero negativo. Negativo. Ese negativo significa que es una fuerza de atracción, es decir, que entre el electrón y el protón va a haber una fuerza de atracción. ¿Ya? Y eso tiene sentido porque recordemos que son cargas opuestas. Y arriba los exponentes se suman. 9 menos 19 menos 19. Sería 38 menos 9. Para menos 29. Menos 29. O sea que arriba quedaría menos 29. Y en la parte de abajo, este número hay que elevarlo al cuadrado. Y este número luego se opera con este exponente multiplicándolo. Entonces 5.3 al cuadrado. 5.3 por 5.3. Eso queda 2809 por 10 elevado a la 11 por 2, 22. Listo. Bien, entonces la parte final aquí, estos dos números los divido y estos dos exponentes los debo restar. Entonces ahí sería menos 29 más 22. Entonces eso me quedaría 23.04 dividido 2809. 28.09, eso me va a quedar 0.82. Aquí este 0.82 aparece la división de estos dos números. Y el exponente por 10 a la menos 29 más 22. ¿Cuánto quedaría? Pero como ambos son negativos, se sumarían, ¿no? Este sería menos 9 más 22, porque aquí como es una división, ok. este negativo se convierte en positivo. Menos 29 más 22. Ah, listo, entonces sería 7. 7. Entonces por 10 a la menos 7, porque el 29 está más grande. Por 10 a la menos 7. Si corremos la coma un poquito, sería 8.2 por 10 a la menos 6. 8.2 por 10 a la menos 6 Newton. Entonces la fuerza eléctrica
entre el electrón y el protón sería 8.2 por 10 a la menos 6 newton. Listo. Claro, está ahí. Voy a anotarla por aquí. Fuerza eléctrica 8.2 por 10 a la menos 6 newton. Esa sería la fuerza que experimentaría eléctricamente el protón y el electrón. Ahorita vamos a mirar la fuerza gravitacional. Entonces esa fuerza gravitacional es con la fórmula que descubrió Isaac Newton y Johannes Kepler. Ahorita voy a explicar de dónde salió esa fórmula. La fuerza gravitacional que depende de una constante, la masa de un cuerpo, la masa de otro cuerpo y la distancia que los separa elevado al cuadrado. Esa expresión, no voy a entrar mucho en detalle, pero voy a explicarla así de manera rapidita, si se alcanza de la pantalla. Sí, profe. Bueno, esa expresión surge de esto. Surge de dos leyes. La segunda ley de Newton. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? Ahí está expuesta. Chico, la segunda ley de Newton, ahí está explicada cuál es. La relación entre qué y qué. La figurita se le está señalando cuál es la segunda ley de Newton. La que dice F Fuerza es igual a igual por la masa. masa por la aceleración. Exactamente, esa es la segunda ley de Newton. Esa es una ley muy famosa y inclusive eso ya deberíamos tenerlo interiorizado en nuestras mentes. Esta es la segunda ley de Newton, la relación entre masa y aceleración. Entonces, ¿qué hizo Isaac Newton y Johannes Kepler? De hecho, aquí no es Coulomb, esto aquí fue un error de edición del programa. Aquí es Kepler, esta ley es la ley de Kepler. Establecieron una relación entre la ley de Newton, que es la relación entre masa y aceleración, y la aceleración centrípeta de un cuerpo. Recuerda que un cuerpo que está en movimiento circular experimenta una aceleración centrípeta. ¿Sí recuerdan esa parte? Que esa aceleración depende de la velocidad angular y el radio. Entonces, cuando yo relaciono estas dos leyes y las combino con la ley de Kepler, que es la relación entre el periodo de órbita de un planeta y su distancia elevado al cubo, esa combinación de esas leyes surge en esta ley que se llama la ley de gravitación universal, que es la relación entre los cuerpos que están presentes y su distancia elevada al cuadrado. O sea que es una relación entre la ley de Kepler y la ley de Newton. ¿Sí quedó claro de dónde salió entonces eso? Entonces, esta ley de la gravitación universal surge de la combinación de esas dos leyes. ¿Listo? Los que quieran ver el detallamiento matemático de dónde sale, lo pueden mirar aquí en la guía. Ahí también está explícito. No voy a entrar a redundar en eso, porque pues no es el objetivo de la clase. Esta G es una constante que está presente en esta expresión, es decir, que esa constante depende de las masas y su distancia elevada al cuadrado. Entonces vamos a mirar la fuerza gravitacional entre el protón y el electrón, que según eso, entonces aquí, voy a mirar aquí, la masa del electrón es 9 por 10 a la 31 y el protón 1.67 por 10 a la 67. Entonces vamos aquí, fuerza gravitacional sería la constante, esa constante que es de 6.67 por 10 a la 11, perdón, a la menos 11, por la masa del electrón. Estos datos los estoy sacando de la guía. 9.11 por 10 a la 31 y la del protón 1.67 por 1.67 por 10 a la 27. Esto está negativo. Menos 31 menos 27. Todo eso dividido la misma distancia, 5.3 por 10 a la menos 11
metros elevado al cuadrado. Listo. Entonces observen que aquí yo ya no coloco signos negativos, porque es que las masas no existen masas negativas. La ley de gravitación dice que todos los cuerpos siempre se van a atraer, no van a haber ni fuerza de repulsión ni de atracción, simplemente la ley de atracción gravitacional dice que siempre los cuerpos van a tender a atraerse. Entonces el primer paso, lo mismo, por este, 6.67, 6.67 por 9.11 por 1.67. Eso quedaría 101.47. 101.47 por 10. Aquí los exponentes se suman. Menos 11, menos 31, menos 27. 11, 31, 27. Dice que queda menos 69. Y en la parte de abajo, 5.3 al cuadrado. 5.3 por 5.3, 2809 por 10 a la 22. Listo. Entonces divido estos dos, 101 entre 28. 101.47 dividido 2809. Eso queda 3.61 por 10 a la 69 menos 22. 47 por 10 a la menos 47. Es decir, que la fuerza gravitacional es 3.61 por 10 a la menos 47 Newton. Bien. Sé que esto es un poco aburrido, pues, el procedimiento, pero era para llegar a estos dos valores. Bueno, entonces ahorita sí vamos a comparar. ¿Cuál es más grande? Esta es fuerza gravitacional, fuerza eléctrica. Profe, Dígame. ¿qué potencia tiene el 10 de la fuerza eléctrica? Es que no Ese es alcanza. por 10 a la menos 6. Profe, por mucho la fuerza eléctrica. Más grande la fuerza Es eléctrica. más grande la fuerza eléctrica. Recuerden que este exponente significa ceros a la izquierda. Estamos Por eso hablando... mismo. O sea, es Ajá. muchísimo más grande. Ya lo entendí, te estaba entendiendo al revés. O sea, son 41 ceros más la Exacto. fuerza gravitacional. Entonces, sí. Entonces mira el plano de comparación tan enorme que hay ahí. Mientras que la fuerza gravitacional es 47 ceros a la izquierda de esto, o sea, 0.00000, bueno, no me voy a quedar dictando 47 ceros, 3.61, la fuerza eléctrica es simplemente 6 ceros, 82 Newton. Es decir, que la diferencia, lo que está diciendo el compañero, no recuerdo quién fue el que dijo. Hola, Quintero. Compañero Quintero, la diferencia de ellos es casi que 41 exponentes. Estamos hablando de una fuerza de una potencia de 41 de diferencia, o sea, es una fuerza enormemente grande la fuerza eléctrica. Por eso, a nivel atómico y a nivel molecular, esta fuerza, la fuerza gravitacional, casi que se tomaría como despreciable. ¿A qué me refiero como despreciable? ¿La podríamos aproximar a cuánto? Si estoy hablando de valores despreciables. Profe, a cero. A cero. Simplemente en el mundo atómico y en el mundo molecular, la fuerza gravitacional no existe, podríamos decirlo así. Aunque pues existe en una medida muy pequeñita, pero pues a comparación de las otras fuerzas que está experimentando la materia ahí, la fuerza gravitacional es casi que despreciable. Profe, Dígame. eso no es pues, por la masa. Exactamente por la masa tan pequeña. Lo que pasa es que al nivel atómico las masas son tan pequeñas que el mundo clásico, es decir, la física de Newton y la física de Galileo, no aplica.
Por eso es que en el mundo cuántico aplican son las leyes del electromagnetismo y las leyes cuánticas. Ahí ya, por ejemplo, el mundo gravitacional es casi que despreciable. Imaginémonos en un mundo donde nuestras masas sean despreciables y la gravedad de la Tierra no influye en nosotros en nada. Seríamos sometidos simplemente a las fuerzas eléctricas. Si no, por ejemplo, si nos aproximamos a un cable electrificado, nos pegaríamos a ese cable electrificado. La gravedad de la Tierra sería casi despreciable. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bueno, chicos. Entonces, la tareita de esta semana, entonces, aquí en la guía, es explicar el por qué esta diferencia, o sea, cuál fuerza de atracción es mayor y explicar el por qué se da esta diferencia tan enorme. Lo acabo de decir ahorita en el video, entonces lo vamos a escribir. El por qué esta diferencia y a qué se debe esta atracción. En la naturaleza, además de la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional, no estoy compartiendo pantalla, espera un momentico. Entonces la preguntita es esta, está en la página número 12, ¿listo? La responden en base a la explicación pues que yo di ahorita de estas dos fuerzas. Estaba diciendo yo que en la naturaleza, además de estas dos fuerzas, existe la fuerza nuclear y la fuerza nuclear débil. Esas fuerzas son las encargadas de mantener el núcleo compacto, o sea, de mantener el núcleo en su estado. Recordemos que dos cargas positivas, si están juntas, ¿qué pasa con esas cargas positivas si están juntas? Repelan. Se repelen, pero resulta que si usted ve, bueno, ve no, pues si consideramos un átomo de helio, el átomo de helio tiene dos protones, ¿cómo carajos van a estar esos dos protones ahí juntos? ¿Tiene sentido o no tiene sentido si son dos cargas positivas? Profe, según nuestro razonamiento, no es lógico, No es pero lógico. a nivel subatómico las cosas ilógicas pasan a ser lógicas. Bueno, no es que sean ilógicas, lo que pasa es que existen otras fuerzas mucho más interesantes que estas dos. Resulta que a nivel nuclear, ya no estamos hablando del átomo, sino del núcleo, a nivel nuclear ya existen otras fuerzas llamadas la fuerza nuclear fuerte y la nuclear débil, que son las encargadas de unir esos dos a través de los neutrones. Es el trabajo del neutrón, mantener el núcleo compacto. Entonces la pregunta mía es, si la fuerza eléctrica es mayor que la gravitacional, ¿la fuerza nuclear qué será, mayor o menor? Profe, mayor, si puede unir dos protones, Si puede Eso unir es dos, ¿es mayor que qué tipo de fuerza? que la que la eléctrica, porque eléctrica, Eléctrica. si puede la ir en eléctrica lo contra, repele. Uh-huh. o sea, si puede ir en contra de lo que la fuerza eléctrica hace Ajá. naturalmente, que repelerse, y Sí. las puede mantener unidas, entonces tiene que ser más fuerte que la eléctrica. De hecho es gigantísima. La fuerza nuclear es tan gigante que acuérdense que el inventico era mediados del siglo XX que destruyó dos ciudades en Japón. De ese tamaño es la fuerza que estamos hablando. Y la fuerza nuclear se podría decir que es 10 veces más grande que la fuerza eléctrica, porque es capaz de mantener el núcleo unido. Entonces, romper esa fuerza, romper esa unión del núcleo, libera tanta energía que supera 100 veces la fuerza gravitacional y 10 veces la fuerza eléctrica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, en las plantas en las que generan electricidad por medio de la energía nuclear, ¿qué hacen? Pues, ¿qué proceso hacen para ¿Cómo transformarla en se genera la electricidad? energía nuclear eléctrica? Bueno, eso es un proceso un poquito complejo. Bueno, no tan complejo. Lo voy a explicar aquí de manera muy sencillita. Resulta que hay átomos que son muy pesados. Por ejemplo, la energía nuclear se obtiene a partir de átomos como el uranio o el plutonio. No sé si sabías ese elemento. Este tipo de átomos tienen un núcleo demasiado gigante, o sea, es un núcleo que estamos hablando de 92 o 94 protones y casi la misma cantidad de neutrones. Es un núcleo muy pesado. Es tan pesado que la fuerza nuclear es muy inestable. No sé si me hago entender con eso. Mientras que, por ejemplo, en un átomo de litio, que son solo 3 protones, pues la fuerza nuclear para mantener esos 3 protones es muy estable y nunca pues, se va a separar, aunque pues se puede dar el caso. Pero es más estable que un núcleo pesado como el uranio o el plutonio.
que es un núcleo que fácilmente puede liberar un protón, y esa liberación de ese protón, estamos hablando de liberación de energía nuclear, puede liberar esa cantidad de energía. Entonces, cuando eso sucede, eso se llama desintegración nuclear, o lo que se llama también fisión, proceso de fisión nuclear. ¿Qué es fisión nuclear? Que el átomo de uranio se desintegra, perdón, el núcleo de uranio se desintegra y pasa a formar otros dos núcleos menos pesados. No recuerdo cuáles son esos dos, me parece que es el itrio y el radio, no recuerdo bien. Ahí puede que les esté mintiendo, pero son dos núcleos menos pesados. Al obtener esos dos núcleos pesados se libera una cantidad enorme de energía. Esa cantidad enorme de energía puede calentar la materia. Entonces, en una planta nuclear se aprovechan de este fenómeno natural. Con unas barras de uranio enriquecido, cuando hablo de uranio enriquecido es porque tiene un exceso de neutrones. Entonces, esas barras de uranio enriquecido las meten en unas especies como de reactores, que son como una especie de tanques de agua. Entonces, la liberación de esa energía calienta esa agua. Esa agua se evapora, esa agua evaporada pasa a una turbina y esa turbina genera la energía eléctrica. Esa sería una reacción controlada. De hecho, en los reactores hay que estar controlando tanto la temperatura como el nivel de desintegración de las barras de uranio. Si alguna de estas llega a subir, pasa lo que pasó en Chernobyl o lo que pasó en Japón hace unos 5 años, me parece. No sé si eso te responde la pregunta. Sí, profe, y eso también explicaría por qué esos materiales como el plutonio se transportan en unos tanques de agua. No es agua, es tritio. No sé si sabías eso. Es una especie, es agua enriquecida con neutrones para mantenerlo estable. De hecho, en las bombas nucleares estabilizan el uranio en unas cámaras de plomo. No sé si sabías eso. O sea, por ejemplo, una ojiva nuclear, para poderla mantener estable, la meten en una cámara de plomo para evitar de que se desintegre. Entonces ya está, por ejemplo, en una bomba nuclear sucede esta misma reacción, pero sucede de una manera muy desordenada, por decirlo así. Es decir, en una bomba nuclear, ¿qué es lo que hace? Hay un pistón que dispara un neutrón a través, pues, de un detonante explosivo. Ese neutrón entra al uranio enriquecido, satura el uranio, porque el uranio queda saturado de neutrones, y entonces ahí sucede la reacción en cadena, que es una reacción pues demasiado rápida, a diferencia de una central nuclear. ¿Sí te quedó claro o no? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces dejamos así por el día de hoy. Entonces recordemos, entonces la tarea en la página número 12, responder la pregunta del por qué la fuerza, qué tipo de fuerza es más grande, si la eléctrica o la gravitacional, y el por qué, a qué se debe esta diferencia. ¿Ok? Listo, profe. Listo, chicos. Entonces, dejamos así Hasta por el día. luego. Hasta luego. Profe, ¿no hay exonerados de esta clase? No, y no, porque hoy no respondimos preguntas de ningún tipo. Ay, hubiera puesto las preguntas. Hoy no pusimos las Feliz preguntas. día, profe. Hasta Listo, luego. hasta luego. Chao, profe, gracias. Ok, chicos. Bueno, Chao, profe, gracias por la clase. chao. Hasta luego, profesor Tigres. Hasta Chao, luego. profe.